charla de concurrencia en React 18. Mi nombre es Fernando Rosenblit, soy licenciado en diseño multimedial, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Mis comienzos con la programación fueron cuando era estudiante en la secundaria. Mis padres me habían regalado una grabadora de CDs y yo estaba muy emocionado y necesitaba entregar un trabajo práctico en la escuela hecho en un CD. Así que decidí ir a una librería, me compré un libro de Visual Basic y desde ese momento me enamoré de lo que es la programación. Conocí lenguajes como Processing, Arduino, que fueron los que me motivaron a estudiar la carrera. Llevo más de 6 años trabajando como desarrollador frontend. La mayor parte del tiempo lo hice como desarrollador de React. También tengo experiencia desarrollando temas en Shopify y aplicaciones en Angular. Estoy trabajando en una agencia digital que se llama Rootstrap. Trabajamos mayormente con clientes de los Estados Unidos y tenemos hubs aparte en ese país, en Argentina, en Colombia y en Uruguay. El tema que nos trae hoy para hablar es la concurrencia. Bien dicho, dentro de la agenda vamos a tener y vamos a tocar temas como qué es la concurrencia, vamos a hablar de los modelos de renderizado, vamos a explicar un poquito cómo habilitar la concurrencia, vamos a indagar en cuáles son las nuevas APIs, ver algunos ejemplos y finalmente vamos a hacer una conclusión. Si vamos un poco a la definición teórica de qué es la concurrencia, podemos establecer que es la capacidad de un sistema de procesar más de un hilo o proceso al mismo tiempo. Para React, lo que nos va a significar la concurrencia básicamente es que nos va a dar la posibilidad de preparar múltiples versiones de la UI al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa al mismo tiempo? No quiero decir que sean paralelos, sino que el proceso de renderizado se va a poder pausar, se va a poder reiniciar, se va a poder desechar y volver a comenzar. Si hacemos una analogía citando a Dan Abramov con una llamada telefónica, en versiones anteriores de React lo que nos pasaba es que si estábamos hablando por teléfono con una persona y luego nos llamaba otra, para poder hablar con la segunda deberíamos cortar la comunicación con la primera. En cambio, con la nueva versión, la mejora que vamos a tener es que mientras estamos hablando con una persona, vamos a poder poner un hold esa comunicación porque recibimos otra llamada que es urgente, atenderla y una vez que la cortamos vamos a poder continuar con la comunicación anterior. Hablemos un poco de lo que son los modelos de renderizado. En las versiones previas de React, el modelo de renderizado tenía 3 características fundamentales. Vale destacar que todos los renderizados eran considerados una transacción. Estas transacciones eran síncronas, eran únicas, eran ininterrumpidas. Una vez que se empezaba el proceso no se podía cancelar. Eso lo que nos conllevaba es a un bloqueo de la UI. En nuestra línea del tiempo, desde que empezó hasta que terminó, la UI nos quedaba bloqueada. Lo que denota es que claramente había una falta de jerarquía entre las actualizaciones. Toda actualización de estado era considerada como urgente. No teníamos ningún modo de saber cuál era urgente o cuál no. Si vamos a una línea del tiempo, desde que se triggerea una actualización de estado hasta que el DOM se actualizaba, no importando en el medio si nuestros componentes tenían actualización de estado que eran light o que eran hard, no importaba. La UI en todo ese proceso quedaba bloqueada. Lo que conllevaba es que si en el medio de un proceso de renderizado se producía un evento, como puede ser un keypress, un mouse move, lo que sea, ese evento no iba a tener lugar, no se iba a ver reflejado en la UI hasta que el proceso de renderizado que se había iniciado haya terminado. Ahora vamos a ver un poquito de qué pasa en la nueva versión de React 18. Las características del modelo de renderizado son lo opuesto al anterior. Pasa de ser de síncrono a ser asíncrono. Pasa de bloquearse la UI a que no haya bloqueos de UI. Eso lo que nos va a permitir es que la UI va a estar siempre disponible para la interacción del usuario. Y finalmente, esa carencia, esa falta de jerarquías que había de actualización de estado, ahora va a ser posible establecerse a través de las nuevas API que más adelante vamos a ver. Ahora podemos hablar un poco de cómo habilitar este modo de concurrencia. La verdad que es muy sencillo, no tiene ningún breaking change con versiones anteriores de React. El único cambio surge a nivel de lo que es el root de nuestra aplicación. Antes consumíamos el método render del React DOM, ahora vamos a tener un nuevo método que se llama createRoot y esto nos va a volver un objeto con un nuevo método render.
Estos deberían ser los únicos cambios que deberíamos hacer, aparte, lógicamente, de actualizar todo, de actualizar la versión de React y actualizar, si partimos de Creative App, también tenemos que actualizar los scripts. No es más que eso. Me gustaría hablar un poquito de cómo fue la historia, de cómo llegamos a hablar de concurrencia en React. Porque en realidad esto fue un proceso que fue bastante largo, que tuvo muchos estadios intermedios. Al principio se hablaba y todos los caminos daban a un concurrent mode. ¿Qué significaba esto? Que la concurrencia iba a estar under the hood, que los desarrolladores no íbamos a tener herramientas para habilitarla o deshabilitarla, sino que todo iba a fluir de un modo concurrente. Luego, si buscamos en Internet, aparecieron conceptos variados, se empezó a hablar de lo que es el async rendering, luego se empezó a hablar del proyecto Fiverr, hasta que finalmente hubo un cambio de orientación, de implementación, y lo que pasó fue que empezamos a hablar de concurrent futures. Lo que hizo el equipo de React básicamente fue delegar a los desarrolladores la implementación de lo que es la concurrencia. Nosotros tenemos el control y nosotros decidimos qué componentes van a ser concurrentes y cuáles no, vamos a habilitar o deshabilitar este nuevo modo. Entonces, lo que nos va a surgir es que si este es el árbol de nuestra aplicación, los componentes en amarillo pueden ser concurrentes, los que son en gris no van a ser concurrentes, entonces lo que vamos a tener es un híbrido. Pero siempre el control va a estar de nuestro lado y no va a estar delegado en la librería. Me encantaría hablarles ahora de lo que son las nuevas APIs que nos da la versión 18 de React. Básicamente vamos a focalizarnos en dos hooks, que en realidad son tres. Primero, me gustaría hablar de lo que es el Use Transition. En esta nueva versión de React, lo que va a aparecer es un nuevo concepto que son las transiciones. Nosotros vamos a tener control y vamos a poder hablar de transiciones de estado de nuestros componentes. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir marcar transiciones de estado urgentes como no urgentes. Este hook lo que nos devuelve es primero un flag que se llama, que normalmente se lo nombra como isPending. Este flag lo que nos va a dar es un estado de la transición, nos va a decir si la transición empezó y terminó. Y después nos va a dar una función que se llama start_transition, que lo que va a recibir lo que va a recibir es un callback. Dentro de este callback, todas las actualizaciones de estado que estén rapeadas adentro van a ser marcadas como no urgente. Voy a hacer acá una apreciación. Sabemos que los hooks no están disponibles en versiones viejas de React. Si nuestra aplicación es legacy, actualizamos a la versión 18, pero por algún motivo no podemos implementar hooks. La librería de React nos provee de la función start_transition sin la necesidad de utilizar el hook. Que eso es buenísimo porque de vuelta no nos mete un breaking change en nuestra aplicación. La única diferencia que tenemos que hacer en este caso es que la función start_transition no nos va a dar la posibilidad de acceder a este flag que nos dice si la transición está pendiente o no. Otra diferencia que vamos a encontrar entre hook o no hook va a ser que este flag is pending va a conllevar un render extra. La actualización de ese valor involucra un render extra que con la función directamente no lo tendríamos. Vamos a ver un ejemplo práctico, ensuciamos un poco las manos con esto. Esta es una aplicación que yo preparé, que lo que tiene es fechea de la API de Rick and Morty todos los personajes de la serie. En este caso son 826. Lo que tenemos va a ser un input, que básicamente lo que nos permite es filtrar en el cliente todos los personajes. Por ejemplo, yo quiero buscar todos los personajes que se llaman Morty, y en este caso me va a devolver 68 resultados. Para los fines prácticos voy a habilitar dentro de lo que es el tab de Chrome, voy a habilitar el CPU throttling. Esto lo que nos va a permitir es simular que nuestra computadora sea 6 veces más lenta que lo que es realmente. Porque obviamente yo estoy acá en una MacBook Pro y en una MacBook Pro fluye bastante bien, hay mucha capacidad de procesamiento. Pero bueno, y también voy a habilitar el teclado en pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo estoy escribiendo. Entonces, probemos con el modelo tradicional de renderizado. Yo tengo un search, yo quiero filtrar
Morty, por ejemplo. No sé si pudieron notar que desde que yo finalicé el input hasta que se terminó de renderizar, se terminó de hacer el filtrado, se terminó de renderizar la lista con solamente 68 resultados, hubo un delay. En ese delay, en ese tiempo, la UI quedó bloqueada. Acá podemos verlo, yo no puedo seguir interactuando con ella. Justamente ¿por qué? Porque hay un proceso de renderizado que es único y que es ininterrumpible. Vamos de vuelta, por ejemplo, yo quiero filtrar DED, quiero buscar, tengo 10 resultados. Si yo borro una tecla, tarda, tengo 214 resultados. Si yo borro todo de vuelta, debería volver a renderizar el estado inicial, que son todos los elementos. De ahí pueden apreciar que eso está tardando mucho más tiempo que los anteriores, justamente por eso, porque mayor cantidad de elementos en pantalla, que tiene que volver a renderizar, mayor tiempo, y una transacción más costosa para la librería. Ahora, ¿qué pasaría si yo habilito las transiciones? Yo en este caso tengo acá un botón que lo que hace básicamente el cambio de estado de este input, el valor de este input lo estoy guardando en el estado del componente. Si yo habilito esta transacción, lo rapea dentro de un start transition. Si no, no lo hace. Vamos a rapearlo de vuelta y vamos a ver qué pasa. Yo escribo D. Como podemos apreciar, el listado con todos los personajes no está renderizado. Sin embargo, yo puedo seguir interactuando con el input, puedo seguir escribiendo, puedo seguir borrando en pantalla. Por ejemplo, vamos de vuelta, vamos a buscar WD. Está, con 3D, resultados es 0, render inmediato. Con 2D, 10 resultados, render inmediato. 1D, 214 resultados, el render ya es un poco más lento, es una operación más costosa, lo que conlleva que tenga un loading en el medio. Con los 800 y piquito de personajes que tenía, el loading está muchísimo más tiempo. Voy a hacer una aclaración acá. Nosotros estamos acostumbrados, como los desarrolladores, a asociar o a mostrar loading states, por ejemplo, cuando estamos esperando el resultado de una promise. Estamos fechando data de una API y tenemos un status loading porque estamos esperando recibir una respuesta. En este caso, el loading no está asociado a una respuesta, está asociado a que estamos esperando que la librería de React termine de renderizar el componente. O sea que ahora tenemos la posibilidad de traquear el estado del renderizado, cosa que antes no podíamos hacer. Siguiendo con lo que son los hooks, vamos a hablar del otro hook nuevo que tenemos que se llama useDeferredValue. Este hook básicamente lo que nos va a permitir es, mientras hay actualizaciones de estado urgentes, nos va a devolver del input que reciba un valor antiguo, que esto nos va a permitir que la UI no quede bloqueado. Es decir, mientras haya actualizaciones de estado urgentes, tenemos un valor viejo. Cuando no hay ninguna actualización de estado pendiente, React lo que nos va a decir, che, no hay nada esperando, ya terminó todo, actualiza el valor y acá te lo doy. Si vamos a un ejemplo práctico, voy a pasar al segundo ejemplo. Acá está, se llama useDeferredValue. Acá tenemos en pantalla, ya no tenemos más lo que son los personajes de Rick and Morty, pero ahora estamos fechando todas las locaciones posibles que pueda haber. Y la idea es que con el input ya no vamos a filtrar, sino lo que vamos a hacer es actualizar la descripción de todas estas locaciones al mismo tiempo. Quiere decir, en este caso tengo poquita cantidad de elementos, son solamente 126. Entonces lo que pasa es que yo voy escribiendo y la UI dentro de todo fluye. Acordémonos que yo estoy simulando 6 veces menor nuestra capacidad. Ahora digamos que lo estoy haciendo normal. Yo la verdad que puedo escribir, la UI fluye bastante bien, no se bloquea, no tengo ninguna necesidad de utilizar este hook, no necesito la concurrencia en este caso.
Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nuestra lista en vez de ser 126 locaciones aumenta a 630? Yo voy escribiendo, actualizando la descripción, y la verdad es que los tiempos, los baches que queda la guía bloqueada, son casi imperceptibles, no lo necesito. Ahora las cosas se van a poner un poco más densas para React si, por ejemplo, yo multiplico por 20 la cantidad de elementos a renderizar en pantalla. Ahora tengo 250 cards con locaciones. Si yo quiero actualizar esto con las descripciones, si yo empiezo a teclear, ahora sí se nota lo costoso que es el renderizado para React y el tiempo que me quedó la UI bloqueada. Yo ahora quiero borrar y tengo que esperar un montón de tiempo. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, con este checkbox, lo que voy a hacer es, voy a renderizar todas estas cards, en vez de renderizar el valor actual del input, van a renderizar el valor diferido. Entonces, borremos acá. Por ejemplo, yo empiezo a escribir, el input y la UI no quedaron bloqueados y se puede ver que hay un delay. Tengo como estadios intermedios con mayor cantidad de renders más cortitos en donde yo estoy ofreciendo al usuario una versión vieja del input. Que la verdad que esto lo que nos permite es que la UI siga siendo responsiva, que no quede bloqueada, y la verdad que a nivel UX es una mejora muy importante. Ahora dentro de la tab Performance del Chrome, voy a hacer una pequeña grabación para que veamos un poco qué está sucediendo por detrás. Voy a empezar la grabación y voy a buscar con el método de renderizado Legacy, voy a empezar a escribir. Una vez que la UI se actualizó, voy a cortar y veamos qué está pasando. Cada uno de estos eventos es un trabajo, es un work, y son poca cantidad, ¿no? Son como bloques grandes de trabajo que está haciendo en el main thread nuestro JavaScript. Ahora vamos a borrar esto, vamos a resetear el input y vamos a habilitar lo que es la concurrencia. Y vamos a grabar y vamos de vuelta a escribir, vamos a esperar que se actualice y vamos a darle stop para ver qué es lo que está sucediendo. Como se puede ver acá, a simple vista, los grandes bloques que se estaban sucediendo antes, ahora fueron todos spliteados en chunks muy, muy, muy chiquititos. Y si vamos un poquito a investigar cada uno de ellos, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, ¿qué se estuvo llamando dentro de React? Acá ya podemos ver work loop concurrent, perform unit of work, perform concurrent work on root. Acá estábamos viendo claramente que la librería React está usando está usando Fiber, que es una reimplementación del core de React, que lo que nos permite es a los renderizados splitearlos en chunks muy, muy, muy chiquititos, que es lo que estamos viendo acá, básicamente. Lo que nos restaría hacernos la pregunta es cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Yo creo que la diferencia fundamental va a ser en el control que nosotros tengamos sobre los cambios de estado. Si nosotros tenemos un control absoluto de los cambios de estado, sabemos cuándo se están triggereando los set state, podemos visibilizarlos, podemos darnos una idea de si es costoso o no. Yo rapearía solamente los cambios de estado que son muy costosos dentro de una transición. ¿Por qué? Porque tenemos el control y sabemos exactamente qué está pasando. Pero muchas veces ese control no lo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, los cambios de estado son triggereados por una librería externa, que nosotros la verdad que no sabemos qué es. En un formulario, por ejemplo, muy común usar el React Hook Form. Por ejemplo, en React Hook Form nosotros no sabemos qué está pasando internamente. Puede haber un montón de cambios de estado, validaciones que se están haciendo. Entonces, en ese caso, optaría así por una estrategia de un deferred search, de un deferred value, que utilizaría el valor antiguo hasta que el nuevo esté disponible para ofrecer algo al usuario, que la UI esté siendo responsiva, que no se bloquee y brindar una mejor experiencia de usuario.
Ahora, la pregunta que nos hacemos todos ¿es necesaria la concurrencia? Y la respuesta yo creo que es que sí. La React 18 fue anunciado hace poco tiempo. La verdad que propone cambios disruptivos, rompe con lo que era el modelo de renderizado legacy, pero todavía es algo que está en una etapa muy temprana, que no conocemos cuáles son las buenas prácticas, no sabemos cuál va a ser el final. Yo creo personalmente que estamos viendo solamente la punta del iceberg y se vienen muchos más cambios, muchas más herramientas. Las nuevas API son prometedoras y que el equipo de React haya delegado en nosotros la responsabilidad de habilitarlo o no, también es una invitación a que nosotros empecemos a experimentarlo. Entonces, yo lo tendría como una opción. Hay muchas otras opciones para poder resolver esta misma problemática que, para no tener que habilitar la concurrencia. Por ejemplo, digamos, podríamos hacer un search con la API, por ejemplo, y en vez de filtrar en el cliente, podríamos filtrarlo en el servidor. Eso podría ser una opción. Otra opción sería utilizar el paginado de una API. Sabemos que muchas veces nos ha pasado en muchos proyectos que no tenemos la opción de paginado, los tiempos no dan para el desarrollo, no tenemos el search. Otra opción podría ser, si una lista es muy costosa, podríamos renderizarla en el servidor y después mostrarla o sea, trasladar el costo que tendría el renderizado del cliente al servidor. Esa sería otra opción. Si ninguna de esas opciones son válidas, podemos experimentar con la concurrencia. La idea no es que mañana lleguemos al trabajo, prendemos la computadora y lo primero que hagamos sea tirar un PR rapeando todos los cambios de estado en transiciones, porque ahí estaríamos incurriendo en el mismo error que había antes. Si antes no había manera de establecer jerarquías porque todo urgente, si rapeamos todo en transiciones, vamos a estar en lo mismo, porque vamos a decir que nada es urgente, entonces nos van a faltar jerarquías. Entonces, por eso, es una opción para tenerla, tenemos que experimentarla, tenemos que dar nuestro feedback al equipo de React y tenemos que ver cómo evoluciona. Pero yo creo que la invitación por parte del equipo de React a experimentarlo está hecha, hagámoslo y veamos cómo fluye. Espero que les haya gustado esta charla, que hayan podido entender un poco qué es la concurrencia, de qué viene, cuáles son las nuevas herramientas que tenemos. Y bueno, la invitación a testearlo, probarlo y tratar de implementarlo está hecha. Who is MicroStrategy? Bienvenidas de vuelta, estamos acá en el track de Dev y tengo conmigo a Fernando Rosenblit González que acaba de dar su charla. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste dando? ¿Era tu primera charla en Nerdearla? Muy bien, la verdad sí fue mi primera experiencia dando una charla, la verdad que muy contento, un poco de nervios, creo que el cuco previo a la grabación ya pasó y bueno, ahora disfrutando un poco de este momento. Buenísimo, Fer. Bueno, tengo acá algunas preguntas de la gente, vamos con eso. Leonel Vale. pregunta, Use Transition, ¿funcionaría como una especie de promise? La verdad que yo no he entrado al core de React para ver cómo está funcionando, así que no te podría dar una respuesta exacta, decir sí, son promises en el fondo, pero por el comportamiento que tiene y por lo que he leído, entendería que es algo parecido a una promise. Sí. Ok, bien, buenísimo. Tengo otra pregunta de Nelson, que dice, ¿qué opinas de que entre más crecen las versiones de React, la gente menos se ocupa de aprender JavaScript? Termina convirtiéndose en una situación donde las nuevas personas que incursionan en desarrollo terminan sabiendo más de hooks que de JavaScript. ¿Cómo te resuena esto? Y sí, hay mucho de verdad en lo que está diciendo. Si comento en mi experiencia, yo cometí el error ese de creer que sabiendo desarrollar en una aplicación en React sabía dejar de JavaScript y la realidad es que no. Mi recomendación sería para alguien que está recién empezando que aprenda vanilla JavaScript, que aprenda las bases de la programación y que después haga su investigación de mercado, preferencias o porque alguien le sugiera algún framework y después aprenda, porque es muy fácil, puede ser fácil desarrollar aplicaciones sencillas con frameworks como React o como Angular,
pero para trabajar en, digamos, en el mundo real y pensar en performance, en optimizaciones, tenemos que saber qué está pasando por detrás y tenemos que saber JavaScript en profundidad. Por eso creo que es un error muy común pensar que con saber React alcanza y la realidad es que no. Y también yo creo que hoy en día y como está el mercado, hoy React es una tendencia, pero yo creo que como cambia todo esto muy rápido, quizás dentro de 2 años probablemente no nos acordemos de que sea React y que haya un nuevo framework que, que marque un poco lo que es la tendencia y ahí si no sabemos JavaScript podemos estar en algún problema. Por eso nunca hay que atarse a un framework. Yo vengo trabajando en React porque la verdad que me siento cómodo, es algo que me gusta, que investigué, pero soy consciente de que algún día React va a pasar de moda y vamos a tener que acostumbrarnos a nuevos frameworks. Y si de antemano no sabemos JavaScript, esa transición nos va a costar un montón. Bien, buenísimo. Me encantó esta pregunta con recomendación. Me ganaste de mano. Te iba a preguntar cuál era tu recomendación para la gente que nos escucha. Bien, Mi recomendación es seguir aprendiendo seguir siempre, aprendiendo. seguir estudiando, aprender nuevas cosas y después el mercado laboral va a fluir y nos va a abrir un montón de puertas. Cuanto más sepamos, más herramientas vamos a tener para salir a lo que es el mundo real, digamos. No podría estar más de acuerdo. Contame, tengo otra pregunta. Acá Andrés arranca diciendo, excelente explicación, Fernando. Y dice, Bueno, muchas ¿podrías gracias. compartir tu repo de GitHub para echar un vistazo? Sí, de hecho, en el último, yo me olvidé de mencionarlo en la charla, eso fue un error mío, estaba el link, pero si quieren yo se los puedo dejar ahora acá en el chat. Dale, bárbaro. Bueno, para la gente que Ahí, está ahí escuchando y sobre todo para vos, Andrés, que hiciste la pregunta, ahí Fer comparte su repo de GitHub. Una pregunta más. Muy buen feedback de la gente, Fer, ¿eh? Porque sí. esto arranca diciendo gran Bueno, charla. Y dice, ¿qué muchas opinas de gracias. apuntar a usar Next.js directamente en lugar de CRA? Mira, yo sinceramente en los últimos 3 proyectos en los que trabajé, ya directamente, ya empezamos con Next.js, partimos de la base de Next.js en vez del Create React App. Sinceramente, puede ser un arma de doble filo eso, porque digamos, como para explicar un poco, en realidad Next.js es un framework que está basado en React y le añade muchas más funcionalidades, que son para hacer el service rendering, que si vamos a la comparación en los que son los single page applications, conlleva muchos problemas en lo que es el SEO, a veces es muy difícil indexar los sitios, entonces Next.js nos soluciona todo ese problema, nos permite renderizar las páginas en el servidor, nos permite hacer aplicaciones, sitios, páginas estáticas, páginas renderizadas en el server o en el cliente con una aplicación React normal, pero depende todo del caso de uso. La herramienta con la que nosotros desarrollamos el framework que seleccionamos tiene que ser en función del producto que queremos hacer y no adaptar el producto a un framework que nosotros sabemos. Entonces yo creo que el Next.js está buenísimo, sí. Si necesitamos SEO, es una excelente opción. Si no necesitamos SEO, si vamos a hacer un dashboard, no tiene ningún sentido utilizar Next.js, le añadimos otra capa de complejidad, el ruteo ya va a ser diferente. Así que yo considero que Next.js es una muy buena opción, pero siempre depende del producto al que estamos desarrollando. Lo mismo que Gatsby. Bien. Gatsby también es otra alternativa, pero depende mucho de lo que estamos haciendo. Del qué para después ver cómo lo vamos a hacer. Bien, Fer, bueno, a ver si podemos meter una preguntita más cortita. Matías pregunta, ¿qué Dale. opinión tenés sobre Blazor versus React? Sinceramente a Blazor no lo conozco, así que no podría dar una opinión al respecto. Lo tengo en la lista de pendientes para investigar, pero si querés, déjame tu correo y una vez que lo investigue podemos seguir ahí la charla. Buenísimo, ahí tenés, Matías, dejale tu mail a Fer y siguen charlando acerca de esto. Buenísimo, bueno, Fer, contame finalmente, como palabras finales, algo que te gustaría sumar de la charla que diste, así muy rapidito. No, sí, no, la verdad que fue mi primera experiencia, estoy súper contento con el resultado. Eh, Me encantaría invitar a la gente también a que empiece a participar de estos eventos en donde se difunde el conocimiento, que son muy importantes para engrosar la comunidad de React que hay acá en el país, que es muy grande, pero bueno, cuanto más seamos mejor. Así que esa es mi Buenísimo. conclusión y la verdad que muchas gracias a todos por haber escuchado la charla.
Bárbaro. Bueno, gracias a vos, Fer, por sumarte y dar esta charla en Nerdearla. Nosotros vamos a una breve pausa y ya venimos.